Hola, ¿qué tal? Soy Kazu. Sean bienvenidos a un nuevo video sobre la historia de la saga de Canción de Hielo y Fuego. En el capítulo anterior nos trasladamos al continente de Essos y vimos cómo fue casi completamente conquistado por el feudo franco de Valiria, quienes usaban dragones domesticados para combatir y acero especial forjado, lo que les daba gran ventaja militar. Debido a estas campañas de conquista, muchos pueblos del continente se enfrentaron a ellos, pero casi todos fueron derrotados y subyugados, aunque algunos lograron escapar. Tal es el caso de los ándalos. Los ándalos eran originalmente un pueblo nómada originario de una zona del norte de Essos conocida como El Hacha, pero eventualmente se mudaron a unas colinas al oeste de Essos, en donde se asentaron y formaron un pequeño reino al que llamaron Andalia. Eran muy conocidos por sus habilidades para forjar armas y armaduras de hierro, lo que les dio ventajas para derrotar a pobladores de estas zonas y evitar futuros conflictos. Dicen las leyendas que su primer rey fue Hugor de la Colina, cuyo linaje guió a este pueblo por miles de años. Una de las principales características de los ándalos, la cual debemos revisar ahora de forma concreta, era su religión. La fe de los siete, como se hace llamar esta religión, basa su creencia no en 7 dioses, sino en un solo Dios que tiene 7 aspectos o rostros, cada uno de estos representando ciertas fuerzas divinas. Estos aspectos son el Padre, que representa la justicia, la Madre, que representa el amor y la misericordia, el Guerrero, que representa el coraje y la protección, el Herrero, que representa la fuerza, la doncella, que representa la inocencia, la vieja, que representa la sabiduría y la guía, y el desconocido, que representa la muerte. Estas representaciones son algo ambiguas, por lo que cada persona le reza a más de una presentación, dependiendo más de su propia fe que de sus necesidades. Dentro de la fe existen ciertas jerarquías para los sacerdotes, quienes se hacen llamar septones, regidos por el gran septon. Además de estas jerarquías, hay casos de órdenes y grupos cuyo fin es adorar a un único rostro de los 7, como por ejemplo las Hermanas Silenciosas, una orden de mujeres que adoran al desconocido y se encargan de las preparaciones funerarias. Esta fe en esta religión era la guía principal de los ándalos, al punto de que las leyendas dicen que estos 7 se paseaban en persona entre su gente y que estos mismos 7 fueron quienes coronaron como rey a Hugor de la Colina. Durante siglos vivieron en Andalia hasta la caída del imperio del antiguo Guis, cuando Valiria y sus dragones comenzaron sus conquistas en búsqueda de recursos y de esclavos. En un principio, la conquista se detuvo en el río Roin, ya que la civilización que vivía en sus orillas, los Roinar, supieron plantar cara contra el ejército valirio. Eventualmente hubo una tregua que protegió también a los ándalos por un poco tiempo. Pero luego de que el pueblo de los dragones fundara la ciudad de Volantis en la desembocadura del río, cruzaron por allí en masa para seguir sus conquistas en el oeste de Essos, poniendo en directo peligro a los ándalos. Las batallas entre los ándalos y los valirios fueron fuertes, pero pronto el pueblo de los 7 se dio cuenta de que su derrota era inminente. Por esto decidieron huir al noroeste y regresar a la tierra en la que nacieron, a la que se conoce como El Hacha. Sin embargo, los señores dragón seguían la persecución, por lo que su huida llegó hasta el mar. Comenzaron entonces a dirigirse más al norte o al oeste, pero ya en un momento de desesperación, todo este pueblo decidió partir en barcos hacia más al oeste, esperando que el mar angosto, el que separa a Essos de Poniente, pudiera protegerlos de Valiria. Los orgullosos guerreros ándalos se sentían frustrados por las derrotas y su huida, por lo que se grabaron en su cuerpo la estrella de 7 puntas y juraron ante sus dioses que no descansarían hasta haberse labrado reinos en las tierras a las que se dirigían. La mayoría de los navíos de los ándalos desembarcaron en Poniente, en el reino conocido como el Valle, exactamente en la zona que llaman Los Dedos, donde formaron pequeños asentamientos y se armaron con sus espadas de hierro. Al notar el fuerte ejército que llegaba a sus tierras, los pequeños reyes y señores locales decidieron aliarse con ellos, ya que veían difícil una victoria militar.
Los líderes ándalos en principio aceptaron estas alianzas para luego traicionarlos, ya que los veían a estos llamados primeros hombres como infieles que debían derrotar. Los ándalos pronto comenzaron a controlar varias zonas y convertirse en los primeros señores de nobles casas como los Arryn, los Corbray y los Graft. El rey del valle, Robert II Royce, juntó a varios de sus vasallos y los llevó a luchar contra los invasores. La guerra en el valle fue fuerte entre los primeros hombres y los ándalos, pero finalmente en la llamada Batalla de las Siete Estrellas, a los pies de la gigantesca montaña llamada la Lanza del Gigante, fueron los ándalos quienes salieron victoriosos. Luego de la victoria definitiva de los invasores, su líder, Artis Arryn, se proclamó como rey de la montaña y el valle. La gran mayoría de sus primeros hombres que perdieron decidieron hincar la rodilla y alabar a Artis, pero otros decidieron huir a las montañas de la luna, donde aún hoy viven divididos en clanes salvajes. La llegada de los ándalos no tomó desprevenidos a los reyes del norte. Cuando algunos navíos del este llegaron a las costas norteñas, el rey Theon Stark, junto con sus aliados, eliminaron rápidamente esta amenaza. Ándalos que se habían separado de sus compañeros, es decir, los que llegaron originalmente al valle. En la llamada Batalla del Río de las Lágrimas, los norteños liderados por el rey Theon derrotaron al rey ándalo Argos Siete Estrellas y posteriormente este propio rey, enfurecido por la afrenta, juntó un pequeño ejército y se dirigió por barco a las tierras de Andalia, sí, a esos, donde dio muerte a los pocos ándalos que quedaban allí. Tras conquistar exitosamente el valle, los ándalos continuaron su avanzada hacia el sur, hacia los territorios conocidos como las Tierras de los Ríos. Los señores ándalos fueron quitándoles tierras a los primeros hombres y fundando sus propios pequeños reinos. Se conoce de estos ataques la caída del pueblo Poza de la Doncella con la muerte de su rey Florian V Mutul. También la victoria del ándalo Borian Vipren sobre la casa Darry en el cruce de los ríos llamado Vado de la Viuda, y también se conoce la alianza de las casas de primeros hombres, Blackwood y Bracken, antiguos enemigos, contra los invasores, alianza que también fue derrotada. El que en ese entonces era el rey más poderoso de las tierras de los ríos, Tristifer IV Mood, era un poderoso señor. Se dice que había ganado ya 99 batallas, muchas de estas contra reyes enemigos que atacaban desde el valle. Pero en su batalla número 100 luchó contra 7 señores ándalos que se unieron en su contra, batalla que finalmente perdió. Su heredero, Tristifer V Mood, fue fácilmente vencido y así la casa Mood dejó de existir. Tras su caída, otros señores de los primeros hombres en las tierras de los ríos prefirieron convertirse a la fe de los 7 y unirse a los ándalos por matrimonio. Los ataques de los ándalos en las tierras de los ríos se encontraron también con otro fuerte contrincante, los hijos del bosque, quienes aún vivían en bosques considerados sagrados por los primeros hombres y por tanto conservaban su autonomía. Viéndolos como abominaciones en contra de su religión, los ándalos destruían los árboles arcianos y batallaban contra los hijos del bosque y sus aliados entre los primeros hombres. Se dice que al ver clara su derrota, muchos de estos pequeños seres huyeron a otras partes de Poniente. Un rey ándalo en particular, al que se le llamó Errec el Parricida, libró una guerra completa contra estos pequeños seres, destruyéndolos casi por completo en la montaña llamada Alto Corazón. La Isla de los Rostros, el lugar donde hacía milenios se pactó la alianza de los hijos con los hombres, no pudo ser tomada por los ándalos, por lo que se cree que incluso hoy en día algunos hijos del bosque siguen viviendo allí. Tras sus victorias en las tierras de los ríos, ya sea por conquista militar o por matrimonios y burocracia, los ándalos continuaron hacia el sur llegando a las tierras de la tormenta, donde al igual que había sucedido en otras regiones, algunos reyes pequeños inmediatamente se aliaron con ellos, como en el caso de la casa Masi. Los Durandon, grandes reyes de la tormenta desde hace milenios, no tardaron en enfrentar a los invasores. Los reyes Durandon, Carton II, Carton III y Monfrid V enfrentaron a los ándalos en una guerra terrible que duró décadas y que causó sus propias muertes, pero a la vez grandes pérdidas a sus enemigos.
El siguiente rey Durandon, Baldric I, logró manipular a los pequeños reyes ándalos enemigos para que se enfrentaran entre ellos. Esto les ayudó a ganar tiempo, ya que los reyes posteriores, Durran XXI y Cleoden I, lograron más victorias gracias a alianzas estratégicas con otros reinos. Finalmente, luego de décadas y décadas de incesantes batallas en las que los sándalos jamás lograron tomar el gran castillo de los Durrandon, Bastión de Tormentas, el rey Maldon IV decidió terminar la guerra casándose con una dama ándala y al igual que su hijo, el rey Duran XXIV. Lo que podría llamarse la victoria final de los ándalos en la Tierra de las Tormentas, ganando por burocracia y no por medios militares, fue la conversión del rey de la tormenta Ormund III y su familia a la fe de los Siete. Mientras que se libraba la guerra en las tierras de la tormenta, otros señores ándalos pretendieron conquistar las tierras del oeste. Su rey, Tybolt Lannister, logró derrotar a los conquistadores defendiendo su reino exitosamente. Sin embargo, con el paso de los años, las batallas continuaron. El sucesor de Tybolt, su hijo Tyrion III Lannister, se dio cuenta del potencial militar de los ándalos y de que por muchas victorias que lograran los primeros hombres, estos invasores del este jamás se detendrían. Por tanto, decidió buscar la salida burocrática, casando a sus abanderados con los ándalos y a la vez, sabiendo de las traiciones que hacía décadas había sucedido en las alianzas que hicieron los ándalos en el valle, se llevó a los hijos de los señores conquistadores a su propio palacio como pajes, pero a la vez como rehenes. Tras la muerte de Tyrion III, su hijo, el rey Geralt II Lannister, siguió con sus políticas. Cuando uno de sus sucesores, el rey Geralt III, falleció, no había un claro heredero Lannister, pero el esposo de su hija mayor, el ándalo Joffrey Liden, tomó el nombre Lannister y siguió el legado de dicha casa. Esta misma historia de alianza de los primeros hombres y ándalos por matrimonio en las tierras del oeste sucedió con la mayoría de las casas abanderadas de los Lannister. A diferencia entonces de lo que sucedió con otros reyes poderosos, la llegada de los ándalos, en vez de disminuir el poder de los Lannister, les ayudó para aumentar su influencia y expandirse. Y a todas estas, ¿qué pasaba en el norte? ¿Por qué los ándalos se extendían hacia el sur y no hacia las tierras de los Stark? Bueno, porque no podían. Cada uno de sus ataques por tierra era repelido en la zona conocida como el Cuello, que es llena de pantanos que les hacía difícil luchar y que los hacía presa fácil de los ejércitos locales. Por más que intentaron, los ándalos nunca pudieron conquistar de forma militar ni un solo kilómetro de las tierras del norte. Eventualmente, algunos ándalos lograron hacerse señores de algunos de estos terrenos por vías de matrimonio, pero la defensa militar de los Stark y sus abanderados jamás permitió una victoria ándala en sus tierras. El gran reino conocido como el Dominio, liderado por la dinastía Gardener, se preparó para la llegada de los ándalos. Los reyes de Alto Jardín se fortificaron, buscaron alianzas y prepararon sus ejércitos. Pero la esperada guerra nunca llegó, ya que los señores ándalos, luego de las victorias en los demás territorios, se encontraban divididos y debilitados. No fue sino hasta muchas generaciones después cuando los reyes ándalos llegaron al dominio, pero para ese entonces el rey Gardener Garth IX, su hijo Merle I y su nieto Gwaine V los esperaban con los brazos abiertos. Les dieron tierras, títulos y esposas a los ándalos. El propio rey Garth trajo un septon a su palacio y fundó allá mismo un septo, un templo para rendirle culto a los siete. Al morir Garth, su hijo Merle se convirtió a la fe de los siete, fundó septos y diversos templos de dicha religión por todo el dominio. Se casó con una dama ándala y nombró a varios señores ándalos como sus campeones y caballeros, incluyendo al señor ándalo Alester Tyrell, fundador de la Casa Tyrell. Una de las casas del dominio que recibió con beneplácito a los ándalos fueron los Hightowers de la ciudad antigua. Su actual señor, Dorian Hightower, se separó de su esposa para casarse con una dama ándala.
Su hijo Daemon Hightower se convirtió a la fe de los Siete desde su infancia y tras su fallecimiento, su hijo pequeño, Tristan Hightower, fue criado por un Septon llamado Robson, quien se convertiría en el primer Gran Septon, es decir, en el líder de la fe de los Siete de todo Poniente. Otra gran ventaja que buscaron las casas del dominio al unirse rápidamente entre primeros hombres y ándalos fue utilizar los conocimientos del hierro de los invasores para mejorar sus propias armas, sus castillos y sus herramientas. Ya habrían pasado unos 1000 años desde el desembarco de los ándalos en los Dedos, cuando muchos de los señores centraron su atención a las Islas de Hierro, donde sus habitantes, los Hijos del Hierro, seguidores de la religión del dios ahogado, estaban muy debilitados, ya que los propios ándalos eran muy diestros con los barcos y por esto los ataques de los tenaces isleños no eran efectivos. Entonces, los ándalos comenzaron a atacar a las islas en oleadas, aliándose con algunos señores de allí. El rey de las Islas de Hierro, Ragnar II Greyjoy, fue derrotado en batalla contra los ándalos aliados con las casas isleñas Drum, Greyjoy, Hoar y Orwood, y fue sucedido por el rey Harras Hoar, quien se casó con una mujer ándala. Por esto, la casa Hoar era irrespetada por sus abanderados, especialmente por los más fieles seguidores del dios ahogado. La religión de los Siete nunca fue aceptada por los habitantes de las islas y eventualmente las casas ándalas que se establecieron allí también se convirtieron a la religión del dios ahogado. Y así fue como poco a poco como los ándalos conquistaron gran parte de Poniente, excepto Dorne, quienes al igual que el norte lograron resistir su influencia. Vimos cómo para su conquista, los ándalos en principio avanzaron con grandes ofensivas militares que tomaron por sorpresa a sus enemigos, pero eventualmente ganaron territorios por matrimonio y alianzas. Muchos de los primeros hombres se convirtieron a la religión de los Siete, a los que llamaban ahora los nuevos dioses, pero en su castillo seguía en pie al menos un arciano con el rostro tallado para los seguidores de los antiguos dioses. Así se evitaron por todo el continente más guerras religiosas, con ambas religiones coexistiendo en una relativa paz. Los ándalos también trajeron al continente del oeste conocimiento y habilidades tales como la escritura, ya que anteriormente los primeros hombres se comunicaban con runas escritas en piedra, mientras que los ándalos trajeron el alfabeto, la tinta y el papel. Las historias de épocas anteriores pasaron de narrarse de forma oral a escribirse en libros y pergaminos. Los invasores también trajeron el manejo del acero junto con sus costumbres y caballería, nombrando así caballeros y comenzando las clásicas competiciones y torneos en tiempos de paz. Pero los más grandes afectados fueron los Hijos del Bosque, quienes fueron prácticamente aniquilados, dando fin así al pacto con los primeros hombres. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. En la próxima ocasión veremos la llegada de una tercera civilización de hombres a Poniente, luego los primeros hombres y los ándalos. Hablamos por supuesto de los Rhoynar. Si les gustó el video, no duden en darle un me gusta y compartirlo. Suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Síganme en mis redes sociales en Twitter como KazuRayalPisoGeek y Facebook como KazuGeek todo junto. Busquen también mi canal de gameplays KazuPlay y mi podcast El Geek Curioso en Spotify, Google Podcast y demás plataformas de podcast. Yo soy Kazu, que esté muy bien, nos vemos, chao chao.